Buen día, mi nombre es Anderson Duarte y esta es mi presentación acerca de la investigación cuantitativa. Debemos definir algunas cosas y lo primero es definir la investigación. Se define la investigación como el proceso por el cual nosotros creamos un nuevo conocimiento a partir del método científico. Con base en ello, hay dos tipos de investigaciones en generales. Está la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Investigación cuantitativa lo que hace es delimitar y definir el problema. Lo que hace es que toma eh, un problema o una situación a investigar y la define, la enmarca en una investigación objetiva creando un marco teórico, es decir, lo que hace es que reduce las posibilidades creando una única hipótesis o unas únicas hipótesis en las cuales puedan ser medibles, y lo que busca es que no haya inferencia o intervención subjetiva ni del investigador o los investigadores, ni en el proceso de análisis, ni de las personas o de la población a investigar. Como ya lo hemos dicho, crea unas hipótesis para solucionar, y existen dos clases de eh, soluciones para la investigación, una que es experimentales y las otras que no son experimentales. Esto crea además variables medibles y delimita la muestra. Lo que hace es reducir las posibilidades a unas variables medibles aplicadas a la muestra, por eso se dice delimita la muestra, y lo que hace es que estas soluciones que se encuentran son extrapoladas al resto de la población. También hace una recolección juiciosa de datos con diferentes métodos, y estos datos son tomados de manera objetiva, sin preguntas subjetivas, solamente para que éstas puedan ser analizadas de manera estadística. Como habíamos hablado, hay investigaciones experimentales y no experimentales. Las experimentales tienen más control sobre las variables, ¿sí? Se pueden replicar al resto de la población. Las variables en los laboratorios tienen un efecto menor que en la realidad. Por eso, cuando se encuentra algo eh, en los experimentos, pues obviamente es mucho más diciente en la realidad. La muestra usada no siempre es representativa de la población de estudio. Eso es algo negativo que puede tener esto. ¿Por qué? Porque básicamente como se delimita la población, esto puede ser que funcione para esa población pero no para el resto. Las no experimentales se dificulta separar los efectos múltiples entre las variables. Es decir, em, cada variable tiene unos efectos colaterales de otras variables que pueden o no estar en la hipótesis. Entonces, al no ser experimentales, se puede dificultar esta separación. En las no experimentales se puede replicar las soluciones, pero es mucho más complejo. Y las variables hipotéticas se acercan más a la realidad. Esto es en los casos de no experimentales. Los alcances de la investigación cuantitativa pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Como tal, el exploratorio es el predecesor del descriptivo, el descriptivo del correlacional y el correlacional del explicativo. Por lo tanto, esto nos permite saber o entender en qué momento podemos aplicar cada uno de estos alcances. Es decir, si vamos a estudiar un campo donde nadie ha hecho ningún aporte, lo que se requiere es que sea exploratorio. Al principio, tener una idea básica y general de lo que sucede. También, por ejemplo, el explicativo es cuando ya hay una información y se requiere explicarla desde otro punto de vista. Por lo tanto, tenemos acá el propósito y la visión de cada uno. Por ejemplo, en el exploratorio se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. El descriptivo, por ejemplo, la visión de ellos son
que sirven para mostrar la totalidad o el campo en el cual se centra en el estudio y definir qué variables, qué población, en dónde, cómo se obtienen los datos, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el exploratorio nos da una idea básica. El descriptivo nos dice qué debemos y en dónde debemos tomar los datos. El correlacional relaciona la cantidad de variables con el entorno y el explicativo, como dice, está dirigido a responder por las causas de los eventos estudiados. Esto es importante porque no solo toma en cuenta los resultados, sino por qué se obtuvieron esos resultados. La complejidad de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, eh, hay muchos detractores que dicen que es muy simplificada y muy reduccionista. Hay un libro, un artículo de revista que se llama El debate recurrente sobre la investigación cuantitativa y cualitativa, de la revista Nómadas, donde argumenta que siempre ha habido una tensión entre la investigación cuantitativa y cualitativa y los detractores y los que apoyan cada posición. Sin embargo, para tener en cuenta, cada una de las investigaciones tiene unas dificultades. En este momento, lo que argumentan es que la cuantitativa es muy simplificada y reduccionista, es decir, que si investigamos, por ejemplo, el efecto o el efecto de la moda, se puede decir que lo que arroja no es extrapolable a toda la población. ¿Por qué? Porque ahí viene una complejidad de las ciencias sociales, que es donde más se nota eh, la falencia de la investigación cuantitativa. Es decir, cuando podemos analizar, por ejemplo, de manera cualitativa el brillo de una mesa, tenemos que entender que el brillo se mide de manera cuantitativa por lúmenes, por reflexión, por el material, etc. Entonces, al irnos solamente para un lado de la simplicidad de los datos, podemos dejar de lado las características propias de la investigación cualitativa. En las ciencias sociales, por ejemplo, no incluyen nociones como libertad, voluntad, libre elección o responsabilidad moral, que esto hace que, por ejemplo, en un estudio, en una población, todas las personas perciban las cosas de manera diferente dependiendo de su estado de ánimo o de las experiencias pasadas. También es muy generalizable y se enfoca solamente en comprobar las hipótesis. Hay momentos en donde las hipótesis pueden dejar, como se delimita la información, puede dejar de lado muchas cosas importantes. Y también trata a todas las personas de manera igual. Es decir, una vez que se delimita la muestra, todos van a ser aplicados de la misma manera o tratados de la misma manera. Y los resultados son banales debido a la naturaleza restrictiva y controlada de las variables. Es decir, tenemos una sola o una única variable para toda la hipótesis, dependiendo de lo que eh, se haya decidido. Las tensiones sobre las investigaciones cuantitativa y cualitativa. Hay muchas, hay límites de la investigación. Por ejemplo, cuando analizamos, por ejemplo, una escuela, en una área rural, en donde hay una profesora y unos alumnos, si analizamos, por ejemplo, qué capacidad tiene la profesora, cuál es su estado de ánimo, cuál es su ambiente familiar, igual de los niños, esa es una investigación cualitativa. Sin embargo, podemos entender y cuando involucramos datos de que cuántos años tienen los niños, qué edades, qué estaturas tienen. Entonces, cuando involucramos datos cuantitativos, entonces ya se puede decir que ya no es una investigación cualitativa, sino cuantitativa. Entonces, esto digamos que limita los ejes de investigación. Entonces, para la hipótesis y las conjeturas del análisis cualitativo, hay tratamientos de información cuantitativo, es decir, como lo decíamos, si decimos qué edad tienen las personas, entonces qué porcentaje es, ok, ahí tenemos que tratar de manera cuantitativa los datos. El orden es lo cuantitativo de lo cualitativo, es decir,
cuando tenemos una información cualitativa y la organizamos, eso ya viene a ser de manera cuantitativa. Por eso se dice que el orden es lo cuantitativo de lo cualitativo. Solo hay maneras cuantitativas de ponderar las indicaciones y aspectos concebidos de manera cualitativa. Esto quiere decir que cuando tenemos una información cualitativa, solamente o hay maneras más acordes de analizar la información que esto lo tienen los datos cuantitativos. Entonces, ahí entramos a otro punto que más adelante lo vamos a ver, que es cómo poder equilibrar estos dos conceptos. En la investigación cualitativa no se permiten encuestas, si las hay se deben de justificar, entonces son muy cerrados cuando elegimos una investigación o la otra. Hay restricciones donde no nos permiten generar información a través de los métodos del uno o del otro. Los datos recogidos de manera cuantitativa se presumen más objetivos y los datos cualitativos son vistos menos precisos y confiables, sin entender que cada uno puede satisfacer o no los requisitos sistemáticos. Además, es importante reconocer que la recolección de datos cualitativa o cuantitativa opera dentro de un contexto cultural y es afectada por las tendencias y creencias de los recolectores. Esto quiere decir que independientemente de lo que nosotros hagamos, siempre va a haber subjetividad dentro de la recolección de datos. Entonces, por eso argumentar que son más objetivos y los otros menos precisos no es del todo cierto. Para finalizar, tenemos cómo eliminar esa tensión entre ellas dos y es acerca del enfoque mixto. ¿Qué es el enfoque mixto? Es un método en el que involucra dos o más métodos. En general se usan los métodos cualitativos y cuantitativos. El enfoque mixto hace que la obtención de información sea más amplia. Es decir, una vez que cogemos el problema, creamos unas hipótesis, podemos definir cómo obtenemos información, si de una u otra manera, ¿sí? Y qué es lo mejor para la investigación. Hay momentos en donde se requieren, por ejemplo, hacer dos métodos, uno cualitativo y el otro cuantitativo, y tomar información de manera diferente. También hay diversidad de los resultados metodológicos. Esto quiere decir que podemos tener diferentes puntos de vista de un mismo caso, tanto cualitativo como cuantitativo. Además tenemos los instrumentos, tenemos más diversidad de instrumentos y de puntos de vista en el análisis de los problemas. Podemos interlinear los dos, podemos escoger uno o el otro dependiendo de nuestro enfoque. Además, hay dos problemas en este enfoque mixto, que es el desarrollo y el tiempo. El desarrollo puede ser un poco más complejo porque al solaparse los dos métodos, no sabemos en la obtención de datos si debemos modificar el uno o el otro. Cuando hacemos una obtención de información mixta, podemos entender o podemos tener datos ambiguos y son muy difíciles de descubrir. Cuando tenemos una información, por ejemplo, solamente cuantitativa, podemos saber que los datos no son erróneos y podemos corregirlo. Pero cuando tenemos una información cualitativa y cuantitativa, es muy difícil saber cuál es el que debemos cambiar y cuál es el que nos está arrojando el error. Eso en cuanto al desarrollo. Y el otro es en el tiempo. El tiempo es importante y es difícil porque las investigaciones requieren más personal, más métodos de análisis y esto lleva más tiempo que solo hacerlo a través de un método. Entonces, este es en general cómo se desarrollaría el enfoque mixto de los dos. Esta es nuestra bibliografía. No me queda más sino agradecerles y desear que nos veamos en un próximo video.